Hola, mi nombre es Nahuel Pérez Belmonte, soy docente de la asignatura de Psicología de las carreras de licenciatura en Enfermería, licenciatura en Organización y Asistencia de Quirófanos y licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, las tres pertenecientes al Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En esta ocasión voy a comentar el capítulo número 2 del libro Psicohigiene y Psicología Institucional de José Blecher. Respecto de José Blecher, tenemos que decir que era un médico argentino de formación psiquiatra y que era miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ¿sí? Es decir, que perteneció a esa camada de profesionales que fueron convocados, como veíamos la clase anterior, para la creación de las primeras carreras de psicología en nuestro país. De hecho, este capítulo que tenemos para hoy se corresponde con el dictado de un seminario en el año 1964 que estuvo destinado a aquellas primeras camadas de egresados de las carreras de psicología y en el que el autor lo que se proponía era definir qué tipo de perfil profesional debíamos desear para los profesionales de nuestro país. Es decir, que se trataba de pensar qué tipo de profesionales queremos formar para construir qué tipo de sociedad. Si bien en este texto el autor se refiere al caso particular de los psicólogos, dado que eran sus interlocutores en el seminario, nosotros les proponemos hacer extensiva esta lectura en lo que respecta al resto de las disciplinas de la salud y al trabajo de todas las trabajadoras y trabajadores del sector de la salud. Una primera aclaración que es necesario hacer en función de algunas preguntas que han surgido y de quizás algún malentendido que se ha generado, es la de que cuando el autor habla de psicología institucional no se está refiriendo a un área de aplicación en el sentido de las tres áreas de aplicación que vimos la vez pasada. Quiero decir que con la psicología institucional no es que estemos agregando una cuarta área de aplicación de la psicología. En el texto queda claro que la psicología institucional nada tiene que ver con el área clínica, en todo caso, dado que no se trata de ir a atender a quienes integran o quienes constituyen una organización o una institución. No se trata de poner un consultorio, dice la autora, adentro de la institución para atender los problemas individuales de quienes allí trabajan. En todo caso, si lo quisiésemos pensar en términos de aplicación, tendríamos que decir que está atravesando a la psicología, al área de aplicación laboral y al área educacional en los casos en que se trate de una institución educativa, pero bueno, no es ese el planteo. Que quede claro que no viene por el lado de las áreas de aplicación de la psicología lo que nos propone acá el autor. Parte de dos proposiciones fundamentales en este texto. La primera está enunciada en términos de que es necesario pasar de la actividad psicoterapéutica a la actividad de la psicohigiene. Y la segunda, que es necesario un pasaje de lo individual a lo social. Vamos a ponerlo nuevamente en términos de los trabajadores de la salud. Lo que está diciendo es que es necesario pasar de la actividad terapéutica, es decir, de esa actividad en la que nuestro objeto de estudio y de tratamiento es un individuo o una familia, respecto de la cual nosotros intervenimos con posterioridad a la aparición de la enfermedad, en miras a curarlos, y necesitamos pasar, dice, de esa actividad a la actividad de promoción de la salud, es decir, a tomar como objeto ya no a las familias o a los individuos, sino a una comunidad, para intervenir con anterioridad a la aparición de la enfermedad y con la meta de que o bien la misma no se produzca, o bien de disminuir los posibles efectos o consecuencias que pueda tener. Podemos pensarlo en el marco de la pandemia de coronavirus que estamos atravesando en nuestra coyuntura actual. Podemos ver que mientras que por un lado son atendidos aquellos individuos a quienes les han dado positivos los métodos de diagnóstico y entonces son tratados, al mismo tiempo se despliegan un montón de campañas relativas a la prevención del contagio, a las necesidades y a los cuidados higiénicos que debemos tener para no
adquirir la enfermedad, donde vemos, bueno, ya esta otra actividad que tiene que ver con la prevención y con la promoción de la salud, y ya no con lo que era la curación. Bien, en este sentido también es interesante reparar en el hecho de que hay dos cosas que suceden al mismo tiempo. Una es el tratamiento terapéutico de aquellos que se han contagiado, pero al mismo tiempo se va conociendo al virus, ¿sí? Y esto es importante porque el autor es muy claro respecto a que la práctica no es subalterna a la producción de los conocimientos científicos, sino que todo lo contrario, dice, es el centro, es el núcleo de la producción de conocimientos. La práctica profesional es el núcleo a partir del cual se van desarrollando los conocimientos. Luego de esto, hace un raconto respecto a cómo se ha ido desarrollando la psicología a través del tiempo. Nos cuenta que los primeros psicólogos se ocupaban de estudiar partes abstractas de los individuos. Nosotros los veíamos en la ficha de cátedra anterior, cuando veíamos la apertura del primer consultorio de psicología experimental. Imaginémonos que a aquellos consultorios nos llegaban pacientes que tenían una determinada problemática o una determinada dificultad para consultar a un psicólogo, sino que lo que se hacía era estudiar, por ejemplo, las funciones de la inteligencia. Entonces se estudiaba cómo funcionaba la memoria, cómo funcionaba la percepción, cómo funcionaba el pensamiento, cómo se producían las imágenes mentales, es decir, se estudiaban partes abstractas de los individuos. Posteriormente, los psicólogos pasamos a considerar al ser humano como una totalidad, y ahí aparecieron los sistemas digo bien, organicistas, los sistemas mecanicistas, en los que se consideraba al ser humano en una metáfora con algunas de otras estas cosas, pero se lo seguía estudiando aislado de su contexto. En una tercera etapa, la psicología pasa a estudiar al ser humano como una totalidad, pero además en función de sus vínculos interpersonales, tanto presentes como pasados. Es acá, en esta tercera etapa, que la psicología comienza a ampliar sus ámbitos de trabajo. ¿Qué es un ámbito de trabajo? Es las personas, los individuos, los sujetos con los que nosotros trabajamos. Entonces nos dice el autor, la psicología partió del trabajo en un ámbito psicosocial, es decir, en el que trabajaba con un individuo, un psicólogo con un individuo, supongamos. De ahí, la psicología amplía su ámbito de trabajo y comienza a trabajar en un ámbito sociodinámico, es decir, en un ámbito de grupos. Socio porque ya tenemos el pasaje de lo individual a lo social, y dinámico porque todo grupo tiene una dinámica. De este ámbito sociodinámico, la psicología luego pasa a trabajar con las instituciones, tomando a la institución como su sujeto de estudio y de intervención. Este es el ámbito institucional, y posteriormente se insertan las comunidades, tomando como objeto de estudio y de trabajo a la comunidad misma, en lo que es el ámbito comunitario. Vamos a pensar otra vez este recorte en función de la pandemia del coronavirus que nos atraviesa actualmente. En el ámbito individual, decíamos, podemos encontrarnos con esto, con las personas que han sido infectadas, con los tratamientos hacia esas personas. Ahora, además de eso, se han recortado algunos grupos considerados de riesgo. Sabemos que las personas de más de 65 años tienen mucho más riesgos si contraen la enfermedad que la gente más joven. Entonces ahí ya tenemos una consideración del ámbito grupal, del ámbito sociodinámico, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en los mecanismos de contagio y cuando podemos recortar a un grupo de riesgo, ya estamos pensando en grupos, no en individuos. A nivel institucional, esta pandemia nos puso también delante a la necesidad de ampliar nuestro sistema de salud, la capacidad de nuestro sistema de salud, por ejemplo, bajo la necesidad de tener más cantidad de
camas de terapia intensiva y más cantidad de respiradores. Y esto, si bien digamos, es una necesidad desde un punto de vista comunitario, también lo cierto es que cada institución tiene sus necesidades particulares en este punto, y ahí vemos lo que hace a los ámbitos institucionales. Y a nivel comunitario podemos pensar en lo que es la cuarentena, y en las particularidades que tiene la cuarentena, en tanto no es necesariamente igual para todos. ¿Por qué? Porque, bueno, en nuestra sociedad hay determinados sectores que viven en condiciones distintas a otros. Entonces, mientras que en algunos lugares la cuarentena es una cuarentena familiar, eso implica que uno se tiene que quedar en la casa, que solo tiene que interactuar con su propia familia. En otros lugares la cuarentena es una cuarentena barrial, porque de lo que se trata es de no salir o no tener intercambio el barrio con el exterior, desde el barrio con el exterior. Ahí tenemos los 4 ámbitos en relación a nuestra coyuntura actual. Ahora, en este pasaje de lo individual a lo social que plantea el autor como eje fundamental del texto, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de ese pasaje estamos hablando de 2 operaciones distintas. Por un lado, se habla de la ampliación del ámbito de trabajo, pero por el otro lado es necesario que eso sea acompañado con la reformulación de los marcos conceptuales, es decir, con la reformulación de las teorías con las que trabajamos, en función justamente de aquel sujeto que hemos tomado como nuestro centro de estudio o de tratamiento. De hecho, el autor nos dice, en ese tránsito que ha recorrido la psicología, representado por ese vector que comienza en la psicología individual y en el ámbito individual y termina en el ámbito comunitario, en ese tránsito muchas veces lo que se ha hecho es traspolar los conceptos de lo individual para aplicarlos a lo social. Entonces intentamos comprender fenómenos grupales, fenómenos institucionales o fenómenos comunitarios con categorías propias del conocimiento que ha emanado del trabajo con individuos aislados. Por eso que el autor insiste en esta necesidad de reformulación de los marcos teóricos cada vez que ampliamos nuestro ámbito de trabajo, a la vez que nos propone una vuelta respecto de nuestro conocimiento desde una vez que uno ha llegado al trabajo en el ámbito comunitario, que volvamos con las categorías que han emanado de ese trabajo y de ese estudio y de esa práctica, que volvamos para repensar los ámbitos previos, a ver si eso que ha surgido en los otros ámbitos nos sirve para enriquecer nuestras teorías, nuestros conocimientos y nuestras intervenciones sobre los ámbitos previos. De ese modo, propone que desde el ámbito institucional, comunitario, en este caso de la psicología de las instituciones, pero insisto, pensémoslo en función de todas las disciplinas de la salud, propone que volvamos desde lo comunitario hacia lo institucional, que volvamos con las herramientas y con los conocimientos y con las teorías que han emanado de lo institucional y de lo comunitario sobre lo grupal, y que finalmente volvamos sobre el individuo con aquellos conocimientos que han emanado de lo grupal, de lo institucional y de lo comunitario, a ver qué de eso nos puede servir para enriquecer nuestros conocimientos y nuestros abordajes. Bueno, espero que les haya servido. Les vuelvo a aclarar que este video de ninguna manera sustituye a la lectura del material propuesto, sino que es todo lo contrario, es para ayudarlos a encontrarse con el mismo, y hasta la próxima.